a seguir con el tema del matrimonio. Yo sé que algunos se asustaron ya con el matrimonio, pero hoy a lo mejor le cambie también un poquito la idea a los jóvenes, a las señoritas, ¿verdad? Y quiero hablar acerca del tema, siguiendo con el matrimonio, cosas a considerar para el matrimonio. Vamos a hablar acerca de cosas que tenemos que considerar si nos vamos a casar. Bueno, y si ya está casado, ni modo, ¿verdad? Ya no tiene de otra. A mejorar en el área en el que el Señor lo ha puesto. Porque ahorita el casado ya no tiene nada que hacer. Ahí sí que se amoló, dicen aquellos, ¿verdad? Pero no, si usted mejora su vida, si nosotros perfeccionamos nuestra vida y seguimos permitiendo que Dios obre en nuestros corazones, van a cambiar las cosas. Pero debemos de permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Por lo tanto, y fíjese que vamos a ver dos citas que pareciera ser que se contradicen y vamos a tratarlas también. Una que está en Génesis y otra que está allá en Corintios. Y ahorita vamos a ver todas estas cosas. Vamos a ver acerca de lo que es cuáles son las cosas que tengo que considerar para el matrimonio, porque algunas personas no se casan. Se debería casar quien ha sido llamado al ministerio. ¿Y por qué es importante casarse con alguien temeroso de Dios? Amén. Esas son las preguntas que vamos nosotros a contestar en esta preciosa noche. Yo creo que las preguntas acerca de, me imagino que los jóvenes tienen un sinfín de preguntas. Y quizá yo no puedo llegar a tocar todo el tema, todas las preguntas que puedan haber. Los niños, o los que están como de 12, 13, 14 años, tienen otras preguntas. Quizá los jóvenes ya no se asustan tanto, los niñitos sí se asustan, ¿verdad? Hoy en esta semana hablaba con una hermana y decía que, híjole, alguno de ellos le dijo que no se quería casar. Entonces, pero porque la mente no le da la capacidad, ¿verdad? Pero vamos a ver. El matrimonio es una bendición, porque Dios así lo ha dicho, hermano. Híjole, qué silencio ¿verdad? Señor Jesús. Vamos al libro de Génesis, por favor. Bendito el nombre de Dios. Capítulo 2. Ahí comenzamos. Capítulo 2, versículo 18. 2:18. Bendito Dios, aleluya. Ese último canto que entonamos, ay Señor, es uno de mis favoritos. Dice la Biblia, miren lo que dijo Dios al crear a los seres humanos, al crear a Adán, al crear al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno, a ver, léalo conmigo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una vez más entonces, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y si se brinca el 21, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Puede sentarse. Vamos a ver, ahorita que se siente y que se relaje. ¿Qué decía el 2:18 de Génesis? No lo mire. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, en la idea original, no que el hombre esté solo. Amén. Recuérdese que esa palabra fue dicha en el momento en el que fueron creados, ¿verdad? En el que no habían pecado.
¿ok? Después del pecado han sucedido tantas cosas que la vida ha cambiado. Y hay momentos en los que, hermano, yo creo que sería lo peor casarse por las situaciones que se puedan estar viviendo. Por ejemplo, si hubiera una guerra de aquellas que estuviera bien tremenda, balas por aquí, tanques por allá, híjole, hambres y totales de que no hay paz, ¿sería buen momento para casarse? ¿Verdad que no? Porque imagínese que se casa usted en ese momento, sale el marido y se lo truenan en ese momento. Rápido se quedó viuda la hermana o el hermano, ¿verdad? Tenemos que tener entonces estas cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque la semana pasada leímos esta cita y se la voy a leer para que se dé cuenta que muchas veces puede ser que la Biblia aparentemente se contradiga, pero no se contradice. En Romanos capítulo 7, 1, mire lo que dice Pablo allí. Recuérdese lo que decíamos. Pablo está contestando a las preguntas que le hacen los de Corinto acerca del matrimonio. Estaba viviendo en una ciudad muy inmoral, en una ciudad en la que no se apreciaba el matrimonio, en una ciudad en la que se cometía adulterio, fornicación y todo ese tipo de cosas, y pareciera ser que era normal. El apóstol Pablo le dice a la iglesia cómo debe de conducirse, cómo debe de comportarse. Y está también pasando la iglesia un momento de persecución. Entonces tenemos que tomar el contexto de por qué Pablo dice ciertas cosas para que nosotros no vayamos a malinterpretar las escrituras o digamos que la escritura se contradice. Porque en el capítulo 7, versículo 1 de Corintios dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ahora mire lo que dice. Eso dice, no hombre, este está más perdido que el hijo de la llorona. Romanos 7.1 puso, primera de Corintios 7.1. O yo dije Romanos 7.1. Entonces yo soy el que estoy más perdido que el hijo de la llorona. Dios mío. Señor. Pero si ahí tiene las notas, hermano. Y yo confundido acá y él y lo confundo allá. A ver, leámoslo entonces. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, o sea, me escribiste y me preguntaste, ¿verdad? ¿Qué dice ahora? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo literalmente ahí es que no se case. Bueno le sería al hombre no casarse. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y cómo reconciliamos entonces Génesis, que dice que no es bueno que el hombre esté solo, y el apóstol Pablo ahora pareciera ser que contradice a Dios? No, es el contexto en el que se están diciendo las cosas. Es el momento apremiante que estaba pasando la iglesia. La iglesia, recuérdese que en ese tiempo estaba pasando persecución. Los agarraban y los metían presos. Al meterlos presos, dejaban a las mujeres abandonadas y a los hijos abandonados. Los llevaban al Coliseo para que fueran comidos por los leones, para que fueran matados por los gladiadores. Oiga, eran despojados de todas las posesiones que ellos tenían. Por lo tanto, si nosotros leemos esa escritura bajo ese contexto, vamos a entender que el apóstol Pablo no está contradiciendo lo que dijo Dios allá en Génesis, sino que simplemente está usando, creo yo, el sentido común para que nosotros como cristianos sepamos qué es lo que debemos de hacer según las circunstancias. Y dése cuenta cómo cambia la vida, hermano. El pecado ha causado una gran conmoción en todo el mundo y por lo tanto tenemos que poner atención a todo ese tipo de cosas. Por eso el día de hoy no nos podemos dar el lujo nosotros de ser como Jacob, ¿verdad? De tener 12 hijos, ¿verdad? Porque imagínense si apenas con 1 o 2 la hacemos, imagínense con 12, ¿qué le parecería? O de repente hasta se quiere usted echar otros 3 más, unos 15. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener todas esas cosas en consideración. Ahora, para hablar acerca de esto, yo también quiero, brinquémonos al versículo 25 también.
de Corintios, ahí mismo, de 7:25. Quiero hablarle de algunas cositas que son muy interesantes. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. O sea, Dios no habló acerca de eso, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bajo su ministerio apostólico, él da el consejo y es respaldado completamente por nuestro Dios. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Se da cuenta? De la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte, dice. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, le dice. Ay, Señor, ¿verdad? Qué tremendo eso, ¿verdad? Mas también si te casas, ¿qué dice? A ver, léalo, hermano, porque usted me está dejando sorprendido acá. En estos mensajes es cuando más callado ha estado usted. A ver, léalo conmigo. Mas también si te casas, ¿qué dice? No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, dice, sigamos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. ¿Se da cuenta en el contexto que está hablando? Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Oiga bien, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. Quiero comenzar con muchas cosas que se dicen en referencia al matrimonio, a lo que es aquellos que no se casan porque dice que van a servirle al Señor y que por eso no se tienen que casar. Quiero comenzar con este primer punto para que podamos aprender nosotros acerca de estas cosas, acerca de la falsa enseñanza del celibato, ¿ok? Y quiero hablar de esto porque muchos toman como excusa el querer servir al Señor, y como quieren servir al Señor se les ha enseñado supuestamente por enseñanza de Dios de que la persona es mejor que no se case. Y quiero hablarle acerca de esto primero para que se dé cuenta de que hay muchas tradiciones que se hablan allá afuera, que practican las religiones, que no tienen que ver nada con los mandatos y con las instituciones que Dios estableció para el hombre. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, voy a tratar el primer punto de la falsa enseñanza acerca del celibato. Si usted no lo sabe, a ver, ahí le van a poner lo que es la palabra celibato, ¿ok? En nuestro idioma podríamos decir. ¿Sí lo tienes ahí, hermano? Sí te lo di, ¿verdad? Celibato no es simplemente soltería, es estado de la persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. Y este ha sido un invento de la Iglesia Católica. Y por eso es que quiero hablarle acerca de eso primero, para establecer ese parámetro. La Biblia enseña acerca del celibato, nos habla acerca de que si nosotros queremos servirle al Señor, entonces no debemos de casarnos. Si queremos consagrarnos al Señor, no debemos de casarnos. La Biblia no apoya, no enseña nada acerca del celibato en ninguna de sus páginas. Oiga bien, es un invento de la Iglesia Católica y la impuso supuestamente para que los hombres de esa manera se pudieran dedicar a Dios sin tener ninguna carga a su alrededor. La falsa enseñanza del celibato contradice las enseñanzas bíblicas de que el obispo debe tener su propia esposa. Y cuando hablamos del obispo, hablamos del pastor, hablamos del dirigente de la iglesia del Señor. En el capítulo 3, a ver, hermano, vayamos ahí, capítulo 3, versículo 1 de Primera de Timoteo,
dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Y qué dice? Marido de una sola mujer. ¿Se da cuenta? O sea, que si alguien se quiere dedicar a las cosas del Señor, no es un mandato de Dios que no se case. No es algo que enseña en la Biblia que se debe de quedar solo. No, el obispo, el ministro de Dios, dice que debe de estar casado. Ahora, a lo mejor no se case, está bien, pero no es una obligación, no es un mandato. Eso es lo que yo quiero que usted y yo aprendamos en esta noche. Y lo digo en esta noche porque hay mucha gente que lo ignora, hay mucha gente que defiende este tipo de enseñanza, este tipo de creencia. Y muchos de ellos se amparan en la palabra del Señor, pero la Biblia enseña todo lo contrario. Es más, vio que en la Iglesia Católica se mueven, en vez de pastores, ¿verdad? Son sacerdotes. Y aún eso está equivocado de parte de la Iglesia Católica, porque el sacerdocio quedó atrás. El día de hoy, según las palabras bíblicas, hermano, son pastores, son obispos los que dirigen una iglesia. Dese cuenta cómo nosotros, sin nosotros leer la Biblia, la gente y los líderes religiosos pueden engañarnos, porque nosotros no nos damos a la tarea de poder ir a las Escrituras y asegurarnos que nos están enseñando la verdad. Entonces dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. La enseñanza acerca del celibato es un yugo que se impone a quienes quieren servir sin necesidad de llevarlo. Porque yo entiendo que hay mucha gente que quiere servir desde pequeña al Señor, y lo que ha hecho la Iglesia Católica es prohibirles, por lo tanto, casarse si quieren realmente servirle a Dios en sus supuestas enseñanzas. Y podemos ver que las enseñanzas estas no han traído buenos resultados, ya que no vienen de la palabra de Dios. Todo lo que no viene de la palabra de Dios no produce buenos resultados. Todo lo que no viene de la palabra del Señor siempre va a crear unas grandes consecuencias en las personas. Amén. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. ¿Dónde comienza el celibato? También traigo una nota acerca del celibato. El celibato no comenzó con Cristo. El celibato no comenzó con la primera iglesia, o sea, lo que enseña la Iglesia Católica. El celibato se lo inventan ellos, y se lo inventan, a ver, ponle ahí por favor la nota, hermano. Historia acerca del celibato, es una pequeña historia. Los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes. Oiga bien, fíjese pues, cuando Constantino tomó la iglesia y empezaron a hacer todo este tipo de revuelta. Eso fue siendo reconocido como un valor importante a medida que pasaron los siglos. O sea, no es enseñanza bíblica, no es enseñanza apostólica, no es enseñanza que dio Jesús, es algo que los hombres inventaron. Alrededor de los siglos 3 y 4, sin embargo, ya existían movimientos dentro del catolicismo proponiendo que los religiosos practicaran el celibato. Óigalo bien, sigamos. La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI. Oiga bien, papas como León IX y Gregorio VII por la degradación del clero. El celibato acabaría instituido, o sea, se estableció como una regla, como supuestamente una doctrina, un dogma de la Iglesia Católica. El celibato acabaría instituido en los dos concilios de Letrán, en el primero en el 1123 y el segundo en el 1139. Amén. A partir de los concilios quedó decretado que clérigos no podían casarse o relacionarse con concubinas. Esto es un invento de la Iglesia Católica, ya que todos los ministros de Jesucristo tenían esposas, además que Pablo da las instrucciones para los que desean el obispado. ¿Estamos? Va. Diciendo esto,
yo quiero que se dé cuenta cómo es que muchas veces la tradición toma el lugar de la verdad de Dios. Como muchas veces la tradición se impone por sobre la palabra del Señor, y las tradiciones, hermano, no hacen libre a las personas, no salvan a las personas, no llevan a las personas al cielo, sino que no que las tradiciones sean malas, pero hay tradiciones que contradicen las escrituras, y cuando contradicen y van en contra de las escrituras, es cuando esas tradiciones nosotros no las debemos de seguir, porque van a crear grandes consecuencias. Y eso es lo que, de lo que se sostiene la Iglesia Católica, de muchas tradiciones. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 9 al 13, 9 y 13, perdón, dice de la siguiente manera en cuanto a las tradiciones de los hombres. Dese cuenta de esto, porque es muy importante. Les decía también, oigan lo que decía Jesús. Y le estoy hablando de esto porque, mire hermano, todo esto tiene que ver con el matrimonio. A lo mejor haya gente que nos vaya a escuchar esta enseñanza, este mensaje, y tenga en su corazón quererle servir al Señor, ¿verdad? Y piense por la tradición, por lo que aprendió de la religión, de que entonces no se va a poder casar porque todavía no ha llegado al conocimiento bíblico. Entonces, que cuando lo escuche pueda saber de que no es así, que la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Dice el libro de Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, oigan lo que les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Se da cuenta? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Ahí está exactamente el celibato que impone la Iglesia Católica. Ahí podríamos decir que está el bautismo de los niños que impone la Iglesia Católica. Ahí están las procesiones que impone la Iglesia, que todas son tradiciones y que contradicen por completo las escrituras bíblicas. Amén. En el versículo 13 dice también, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. No, el 13, perdón. No, el 13, hermano. El 9 y el 3. Invalidando la palabra de Dios. Mire lo que pasa ahí, ¿se da cuenta? En pocas palabras, si la Biblia no lo dice, y si lo dice, nosotros creemos esto. O sea, la Iglesia Católica lo instituye y no le importó lo que decía o lo que no decía nuestro Dios. Porque los papas en ese momento habían tomado supuestamente la autoridad divina para quitar o poner lo que a ellos les placía. ¿Qué le parece? Ahí dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, dice la bendita palabra del Señor. ¿Cómo entonces podemos nosotros darnos cuenta? El celibato es algo que no ha sido instituido por Dios, no es un mandamiento de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, paso al segundo punto. ¿Está una persona obligada a casarse? Sería la siguiente pregunta que vamos a contestar. Según la palabra del Señor, ¿está una persona obligada a casarse? A lo mejor su hijo le vaya a preguntar, mamá, ¿me tengo que casar? Papá, ¿me tengo que casar? Y usted diga, hay que preguntarle al pastor, ¿va? ¿Ah? O usted no, porque como la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en consideración muchas cosas para que nosotros, hermano, podamos aprender y cuando se nos pida razón de nuestra fe, poder dar nosotros una respuesta. ¿Está una persona obligada a casarse? De acuerdo a las escrituras, no a lo que decimos, no lo está. No todos son capaces de recibir estas cosas. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19, porque si no usted, me tengo que casar a la fuerza. Híjole, y a lo mejor no se quiere casar, porque ya vio lo que, mejor no voy a entrar ahí. Ya vio los ejemplos de decir, no, me casaron para eso, y mejor no, dice, ¿verdad? Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser buenos ejemplos, porque si no, asustamos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no todos son así. Amén. Téngase consuelo. No todos son así.
Mira que él hasta se come las uñas, ya se empezó a comer las uñas. Okay. 7:10. Ahí está hablando acerca del divorcio. La pregunta fue acerca del divorcio. Y el Señor Jesucristo contesta la pregunta. Entonces los discípulos, al contestar Jesucristo la pregunta que le hicieron, en el versículo 10, miren lo que dicen sus discípulos. Mateo 19:10, varón. Es que este quiere que lea desde el 7, ¿verdad que sí? Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dice. ¿Se da cuenta? Porque le había hablado el Señor le habían hablado de problemas en el matrimonio, del corazón duro del ser humano, no solo del hombre, también de la mujer. Entonces dicen, ¡alá, qué difícil está eso, Señor! Porque, fíjese pues, yo le dije a usted que sin la ayuda de Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo, no se puede llevar a cabo. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos la palabra del Señor, si estamos llenos de Dios, vamos a poder enfrentar cualquier reto que tengamos nosotros por delante. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, dice el versículo 11, entonces Jesús, ¿verdad? Él les dijo. A ver, ¿qué fue lo que les dijo Jesucristo? A ver, léanlo conmigo, por favor. No todos son capaces de recibir esto. ¿Se da cuenta? Pero ahora usted que se casó, ni modo. Y los que no se han casado, puntos suspensivos. Aleluya. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo pensé que se iba a gozar, iglesia. Bueno, no se gozan, Señor. Sigamos con el versículo 12. Entonces, fíjese la revelación que da. Esta es una revelación. Esto no lo sabía Moisés. Esto no lo sabían los escritores del Antiguo Testamento. Pero aquí lo está diciendo Dios mismo, ¿ok? Entonces yo quiero que se dé cuenta de lo que Él dice. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. ¿Sí le puse atención a eso? ¿Sí te puse lo que significaba la palabra eunuco ahí? Vayamos a lo que significa la palabra eunuco, porque muchos se quedaron aquí como que si lo quieren confundir con la yuca o algo así. Sí, porque la palabra suena así como media rara, ¿va? Eunuco. Mire, hay palabras en la Biblia que nunca las hemos escuchado nosotros, ¿verdad? Y cuando las escuchamos, de repente decimos, ¿y eso con qué se come, verdad? Bueno, no es ninguna fruta, ningún vegetal, ¿verdad? No te puse, ok. Entonces vamos a buscar, a ver, ¿dónde puse lo que significaba? No te lo mandé yo al hermano. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Ahí, búscale la definición de eunuco. A ver, dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Oiga bien, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo el Señor? Entonces, yo quiero que se dé cuenta de esto, hermano. Esto es algo muy importante. Amén. Y esto no es para asustar a nadie, esto es para que nosotros tomemos conciencia de las cosas, ¿verdad? De acuerdo a las escrituras, a lo que decimos, no a lo que decimos nosotros, sino que lo que está escrito, no todos son capaces de recibir estas cosas, o sea, de casarse. Solamente aquellos a los que se le ha dado el don. Tampoco uno puede decir, yo entonces no me voy a casar si no tiene el don para estar solo. Y esas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta cuando nosotros vamos a tomar esa gran decisión.
Jesús entonces revela algunas cosas acerca de esta pregunta que le hicieron en el libro de Mateo. Entonces, el Señor Jesucristo dice que por razones de consagración a Dios, oiga bien, por razones de consagración a Dios, la persona está dedicada al ministerio y servicio a Dios sin tener nada más de qué preocuparse. O sea, hay gente en la Biblia que nunca se casó. ¿Sabía usted? Y que se dedicó completamente a las cosas de Dios. O sea, nacieron así, nacieron de esa manera, no como todos los demás. Porque recuérdese que Dios tiene una variedad en toda su creación, en todos los seres humanos, y a uno los ha, aleluya, podríamos decir, les ha dado el propósito exclusivo de servirle al Señor y no se sienten solos y no tienen necesidad de estar casados. Amén. Los hace de una manera muy especial. Nacen así, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nacen de tal manera para poderse dedicar completamente a las cosas de Dios. Es más, hay muchas personas que, hablando fuera de lo que es el área espiritual, nunca se llegaron a casar, porque se dedicaron a la ciencia, se dedicaron al bien de la sociedad, se dedicaron a muchas cosas y nunca en su corazón ni quisieron ni sintieron la necesidad de casarse. Entonces, fíjese, yo quiero que aprenda esto porque estamos contestando a la pregunta, ¿está una persona obligada a casarse? Amén. Muchas veces, ahorita vamos, muchas veces nosotros nos sentimos hasta presionados por la gente. La sociedad crea una gran influencia en nosotros y mucha gente se casa obligadamente. Mucha gente se casa por pena, solamente por complacer a otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. A ver, hermano, tírale ahí. Eunuco es un varón castrado. La privación de los, ya sabe, genitales externos masculinos puede efectuarse de manera parcial o de manera total. A eso se refiere la palabra eunuco. Cuando es causada por causa de los hombres, ¿ok? Porque si se dio cuenta, Jesucristo dijo que hay 3 tipos de eunucos, ¿verdad que sí? A ver, vamos a ver si se le quedaron. Los que nacieron eunucos, los que son eunucos por los hombres, ¿verdad que sí? Amén. Y están los terceros. ¿Perdón? Por voluntad propia deciden dedicarse al Señor sin tener ninguna carga que llevar. Porque el que se carga, el que se casa, la que se casa, llevamos un yugo cada uno de los dos. Amén. Usted lleva el yugo de su esposa y él lleva el yugo de su esposo. Amén. Yo sé que usted no lo quiere llamar yugo, ¿verdad? Pero es un yuguito. Sí, a veces se le convierte en yuguito o es un yugote, ¿verdad que sí? Depende de cómo sea, ¿verdad? Bueno, a veces es chiquito, a veces es grande, ¿verdad? A veces lo ama y a veces lo quiere matar, ¿verdad que sí? Cambia la cosa, pero por eso se le llama que es un yugo. Amén. Y por eso dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual, dice, ¿verdad? Amén. Imagínense si siendo un yugo igual, a veces es un terreno campal de guerras. Ahora imagínense que fuéramos yugos desiguales, la cosa se pondría, hermano. No, hombre, no salimos vivos de ahí nosotros. Amén. Entonces, dijo el Señor Jesucristo, otros fueron hechos por causa de los hombres. Hombres, ahora, ¿cómo así diría usted, verdad? En los tiempos antiguos habían reyes, habían gobernadores, habían hombres poderosos, habían hombres ricos, aleluya, que castraban a sus sirvientes para que estuviesen en la casa, aleluya, y cuidaran no solamente de la casa, sino también de sus mujeres, porque no tenían una sola mujer los tremendos, tenían muchas, y los castraban para que ellos no fueran tentados a meterse con sus esposas o con sus concubinas. Por esa razón se castraban a los sirvientes de estas personas. Y están aquellos que están llamados a que durante su vida, durante su juventud,
tienen un llamado de parte de Dios, sienten un llamado de parte de Dios y tienen aquella convicción para decir, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a la obra del Señor. Y tienen una gran convicción, tienen un gran compromiso que para ellos solamente existe el reino de Dios y todo aquello que es la voluntad de nuestro Dios. El ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Muchos creen que el apóstol Pablo fue casado. Yo no podría asegurarle esto. Amén. No me voy a atrever a decirlo porque si no lo veo en la escritura, pero así dicen muchos. Pero luego se dedicó completamente a la obra del Señor. Amén. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de que él tenía el don de continencia. O sea, un don no es algo que él se inventó, sino algo que Dios dio a su vida para que pudiese tener contención en cuanto a las tentaciones y a los deseos carnales. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, hay otros que debido a adversidades y persecuciones severas deciden voluntariamente permanecer mejor solteros. Y por eso es de que el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. Hay muchas otras circunstancias por las cuales otras personas deciden no casarse. El consejo de Pablo a los hombres y mujeres que se dirige es porque se encontraban, ya le dije, en persecución y eran aprisionados y eran dejando a sus mujeres e hijos en grandes necesidades. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, habiendo visto esto que leímos que decía nuestro Señor Jesucristo, que hay algunos que nacen así, hay otros que son hechos por los hombres y hay otros que lo hacen porque se dedican completamente a la obra del Señor. Dejando por un lado esto, vamos al tercer punto. ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar yo al casarme? Porque si nosotros realmente hubiésemos conocido de Dios, si nosotros hubiésemos amado al Señor, si nosotros hubiéramos tenido compromiso con el Señor, nosotros no hubiéramos cometido muchos de los errores que cometimos en la vida. Por eso es de que pasan todas las cosas que pasan el día de hoy. Porque servirle al Señor a la mitad no sirve, hermanos. No tener un compromiso con Dios no sirve, hermanos. Y hay una cosa bien maravillosa de parte de Dios. Dios nos enseña en todas las cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos dejamos enseñar, muchas veces somos necios, muchas veces somos tercos, muchas veces no tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra, y por eso es que llegamos a cometer grandes errores. La palabra de Dios no falla. Quien falla es el hombre. Somos nosotros los que metemos la pata, porque Dios siempre nos está hablando y siempre nos está anticipando para que nosotros podamos de tal manera ser personas de bendición. ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar al casarme? Mire, voy a dar unos puntos de vista bastante personales. Y se lo digo porque de cierta manera hay muchas cosas de la que la palabra del Señor no dice. Pero por sentido común nosotros debemos de entender estas cosas. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al considerar para casarnos es la edad. La edad es muy importante, hermano, al casarse. Alguien dirá, alguien refutará, porque recuérdese que esto se lo digo siempre con excepciones. Hay algunas excepciones, hay algunas veces en las que funcionó una relación. Pero el hecho que haya funcionado una relación no quiere decir que todas vayan a funcionar. Entonces, haciendo nosotros un examen de todo lo que Dios nos permite ver en la vida, en la historia, nos damos cuenta que la edad es algo muy importante al casarse. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de ver a mujeres que se casaron bien jovencitas, 14 años, 15 años. Y hermanos, luego a los 22, 25, resulta ser de que ya no quieren vivir con el esposo, que se divorciaron, que lo dejaron tirado
Y cuando se les pregunta el por qué lo hicieron, dicen la mayoría que no sabían lo que estaban haciendo. Porque una muchachita de 13, 14, 15 años todavía no ha llegado a una madurez. Lo mismo podemos hablar con el varón. Amén. Un jovencito también que de repente se les mete la emoción ahí y que quieren ya tomar la decisión bien rápido. Porque el corazón les late muy fuerte y dice, yo me quiero casar porque sin ella yo me muero. Y luego se muere con ella. Porque después ya no la aguanta o ya no la aguanta, ¿verdad? Entonces, la edad es algo muy importante que se debe de tomar en consideración, ya que es un compromiso muy serio el matrimonio. Por lo tanto, señorita y jovencito, debemos de tener seriedad y de estar seguros a lo que nosotros nos vamos a meter. Con esto no le, vuelvo y repito, no le quiero meter miedo, sino que simplemente le estoy tratando de ayudar para que tome una decisión sabia en el momento correcto. Fíjese, porque muchos se han arrepentido porque no sabían lo que estaban haciendo. Lo hicieron solamente por emoción. Número 2, otros se casan por presión. ¿Ha oído usted esa expresión de que ya te dejó el tren? ¿Verdad? O te está dejando el tren. ¿A que sí? De repente a la muchacha dice, ¿y cuántos años tenés vos? Y le dice ella, 25. 25, le dice. Ya debería de estar casada, le dice. Y empieza la muchacha a decir, a la sí, ¿verdad? Y de repente se le acerca otra, le dice, sí, sí. ¿Ah? Lo que pasa es que quiere que sufra como ella. No se cree. Es la sociedad ejerce mucha presión, la gente ejerce mucha presión, la familia ejerce mucha presión. Hay papás que quieren sacarse a los hijos. Ya casate vos, le dice, ¿ah? Y el hijo es como que se siente así como, mejor me caso porque si no me van a echar. ¿Ah? Entonces, no, hermano, nunca se vaya a casar por presión. Amén. Que nunca lo presionen para poder casarse. Otra cosa es manipulación. Está siempre la manipulación para casar. Es que si no te casas conmigo es porque no me quieres. Y a pesar de que ya ha dado señales de que es bien tremendo o es bien tremenda, y manipula la situación, ¿para qué? Para hacer que la persona se case. Y muchas veces no están seguros, porque de repente el Señor permite que nosotros veamos algunas cositas que no son muy buenas. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En la vida siempre vamos a estar aprendiendo, hermano. Y siempre, recuérdese, va a tener a sus padres. Si tiene padres responsables, sus padres siempre le van a aconsejar. No le van a escoger a usted con quién se case. No, pero al menos le van a dar su punto de vista. Amén. Es decir, mira, ese borracho no te conviene. Ese marihuanero solamente te está calentando el oído. Y, hermano, es increíble. Mire, yo no sé por qué, a ver si usted está de acuerdo conmigo en esto. No sé por qué muchas muchachas, ay Señor, cállate hermano Luis, por favor. Los muchachos malos, esos que no estudian, esos que son callejeros, esos, pero que son bien, mire, casaqueros y medio, son los que más le llaman la atención a ellos. Y de repente mamá y papá dicen, no te fijes en ese hombre, le dice, ay mamá, es que lo quiero. O usted también con esa chimoltrufia, el jovencito, ¿verdad? O sea, son las muchachas tremendas, son las que regularmente los muchachos miran. ¿Por qué? Porque son unas, en Guatemala la llamamos pispirrindas, nosotros. O sea, que no sé qué, que se sonríen, y aquel se siente como bien guapo, a esta le gusto yo, ¿sí me entiende? Entonces, viene mamá y papá y tratamos de aconsejar a nuestros hijos. Nuestros hijos a veces se enojan, nuestros hijos a veces no les gusta, y nosotros no estamos para obligarlos. Pero yo creo que lo que está en el corazón de un padre siempre es que le vaya bien a los hijos, que tengan una buena pareja, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros desobedecimos a nuestros padres? ¿Sabe que en la Biblia, hermano, los papás eran los que le buscaban la esposa al varón?
Qué tremendo. Por ejemplo, deme un ejemplo. No se me vaya a asustar. No lo vamos a hacer aquí, hermano, por favor. No. Vamos a darle la libertad a los jóvenes de que sepan. Un ejemplo. ¿Perdón? Abraham con su hijo Isaac le mandó a pedir a su novia, ¿verdad que sí? Allá, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac, hermanos? ¿Rebeca o Raquel? Rebeca, ¿verdad? Rebeca, amén. Y se la trajeron, fíjese. ¿Por qué? Porque se aseguraron que fuera de la descendencia de ellos, para que tuviera las mismas creencias. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? Es importante que la decisión esta no la tomemos a la ligera, entonces, que no la tomemos bajo presión, por manipulación. Otros se casan por dinero. Fíjese, y a veces los padres tienen podemos cometer ese error nosotros. Con este le iría muy bien, decimos otros, porque si se muere le dejaría buena herencia, ¿verdad? O sea, la ambición, la avaricia de nosotros puede ser de que influya en la decisión de nuestro hijo o de nuestra hija. Cuidado, hermano, porque recuérdese que conforme a los principios de la palabra del Señor, la vida no depende de la riqueza ni de los bienes que posea una persona. Porque mientras más rico y más así, más poderoso sea, hermano, más problema va a haber, porque ese se la va a llevar de que es el rey de la selva, como Tarzán. Entonces tenemos que evitar nosotros ese tipo de cosas. Que no sea por dinero, amén, sino que sea por convicciones espirituales. Otros, aquí en Estados Unidos tenemos ese problema, por papeles. ¿Verdad que sí, hermano? Por la green card. Yo me voy a casar con aquella porque esa me va a arreglar a mí los papeles, ¿verdad que sí? Hermano, mire hasta dónde hemos llegado como seres humanos nosotros. Y aún la iglesia se presta a eso, hermano. Sí, es increíble que pueda pasar. Mire, en el mundo es normal esto, pero no en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ven el matrimonio como cualquier cosa. Amén. Y luego dice, me caso y luego me divorcio, dice. Como quiera, Dios entiende. No, Dios no entiende. Tú no puedes porque cuando se casa uno ante un juez, Dios estableció las autoridades. En pocas palabras, uno se está comprometiendo con Dios porque es una autoridad que Dios puso. Está mintiendo uno, está prometiéndole a Dios de manera falsa, porque ya tiene uno el pensamiento de ¿qué? De dejar a esa persona. Oiga, ¿hasta dónde llegamos nosotros los seres humanos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y son las cosas que tenemos que considerar nosotros al casarnos, por apariencias. Me voy a casar con aquel porque aquel es de la high, porque aquel, el nombre de él es reconocido. Porque este se mueve entre personas muy importantes, políticos, estudiosos. ¿Sí me entiende? Por eso es una mala razón para poderse casar con alguien. Otros se casan porque ya metieron la pata. ¿Sí me entendió? Va la muchacha con el vestido que le queda pero súper apretado, con una gran faja, porque ya se le nota la barriguita. Ahí sí que se casó, no porque se quería casar, sino porque, ¿sí me entiende? Cosas que nosotros, hermano, como pueblo del Señor, debemos de conocer y de saber, sobre todo los jóvenes y las señoritas. Un joven cristiano verdadero nunca se le va a acercar a una muchacha y le va a decir, antes de casarnos necesito una prueba de que me amas. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque la va a respetar, porque va a conocer. Como teme a Dios, no va a ser semejante. Y la muchacha que es cristiana va a tomar su lugar y le va a decir, momentito, hijo del diablo, dígale. Apártate de mí, Satanás, dígale usted. Amén. Porque eso no viene de Dios. Un siervo de Dios no puede hacer semejante cosa. Pero fíjese que eso sucede. Y qué triste es, hermano, de que ante la presencia del Señor, nosotros solamente por apariencia queramos mostrar que tenemos. Eso es
el nosotros no temer a Dios. Tenemos que, todo esto, mire, si usted ya está casado, tiene hijos, tiene hijas. Y es muy importante que nosotros como padres podamos aconsejarlos. Nosotros hemos cometido muchos errores y no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores. Es más, nosotros como hijos nos hemos quejado de nuestros papás. ¿Por qué mi mamá hizo esto? ¿Por qué mi papá hizo esto? Por andar en ignorancia, por andar en desobediencia, por andar en pecado. Pero párele allí. Y ya que Dios le da la oportunidad al joven y a la señorita de escuchar este tipo de palabra, ahora le da sabiduría para que no cometa los mismos errores que cometieron sus padres, para que no pasen por las mismas situaciones que pasaron ellos. Porque es increíble, hermano, que los hijos vuelven a cometer los mismos errores de los padres. ¿Y sabe qué? De mayor manera. O sea, es como una maldición. Y el único que puede romper la maldición es Cristo Jesús. ¿Cuándo es que Cristo rompe la maldición? Cuando lo recibimos y cuando conocemos su palabra. Porque a nosotros, sin conocer al Señor, ¿quién nos enseñaba? ¿Qué sabíamos? Es más, muchos de nosotros nos casamos sin saber que nos estábamos casando de la manera correcta. Amén. Porque nuestra relación se dio así como que dice, con una moneda para arriba. Le vamos a tratar aquí a ver qué pasa. O comenzó de una manera tumultuosa. Gloria a Dios que Dios nos ha sostenido. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar al casarme? El estado espiritual de la persona. Y hablo aquí como iglesia. El estado espiritual de la persona con la que yo voy a contraer matrimonio. El estado espiritual no se mide porque solamente venga a la iglesia. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? El estado espiritual se mide por el temor que se le tiene a Dios. Y solamente se le puede tener temor a Dios cuando se conoce al Dios de la Biblia. Y cuando se conoce a Dios, por lo tanto, mire, jovencito y señorita, póngame atención en esto, por favor. Porque quizás la parte más importante para poder uno casarse con alguien es el temor a Dios. De esa manera se mide, aleluya, la espiritualidad de una persona. No, porque hay quienes oran y hasta lloran y no tienen temor a Dios. Cantan y danzan y no tienen temor a Dios. Vienen a la iglesia y no temen a Dios. Amén. Por eso es muy importante tomar en cuenta que el jovencito o la señorita teman a Dios. Lamentablemente en nuestros días nosotros no seguimos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra en cuanto a la hermosura? La belleza. A ver. Vana es la hermosura, dice la Biblia. Sin embargo, nosotros, antes de ver esa parte espiritual en la persona, nosotros nos fijamos en lo físico. ¿Cierto? Esbelta. Cuando la conoce. Pero espérese unos cuantos añitos después. Ya no va a ser ni él ni ella tan esbeltos. ¿Ah? Se acabó la hermosura entonces. ¿Ah? Esa carita así bien, sin arruguitas. Sí. ¿Ah? Poco a poco se le cae a uno. Se mira en el espejo, no sé qué. ¿Ah? Todo eso se acaba. Usted no va a vivir con eso. Usted va a vivir con el ser interior de la persona. Usted va a tener que aguantar a esa persona. Y si se desfiguró toda ella o él, ahora tiene dos cargas. ¿Ah? Porque se casó con alguien que está pero malísimo por dentro y malísimo por fuera. O sea, doble yugo. Pero ya no le voy a seguir. Es muy importante considerar el temor a Dios. Señorita,
su futuro esposo no la va a golpear, no la va a maltratar, no la va a abandonar, no va a dejar de cumplir con sus responsabilidades, porque teme a Dios. Ahora, pongámoslo, imagínense que ustedes, no me importa, me caso con aquel guapote de ojos azules de 1,80 y dale pues, pero no teme a Dios y tiene dinero. Pero ese no teme a Dios. Le va a ver la cara. Si lo saca de onda, le va a dar una arrastrada. ¿Ah? La va a engañar y en cualquier momento la deja tirada. Porque no teme a Dios. Entonces, ¿qué prefiere? Aunque sea un año con ese guapo o con aquel más o menos, ¿verdad? Porque tampoco lo tire al... No, mire, es increíble cómo la belleza interna hace bella a la persona por fuera, hermano. ¿No están de acuerdo conmigo, Señor? ¿Qué está pasando acá? Estoy hablándole a un pueblo diferente. Somos bien ignorantes nosotros, hermano. Es increíble cómo nosotros nos perdemos la oportunidad de eso. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso le digo, si hay temor a Dios, esa es una buena señal. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios va a pelear hasta el último momento, hasta el último segundo, por querer agradar a Dios. Entonces eso le conviene tanto al joven como a la señorita. Gloria a Dios. Ahora, a veces hay un problema en las iglesias. A ver, le voy a dar un tip a los jóvenes. ¿Está listo, joven? Mire, los de allá afuera son bien aventados. No sé si me entiende. Esos miran a la hermanita y dicen, hey, hello, mira, te invito a un café. Y no sé qué, no sé cuándo. Pero los de la iglesia ni un café la invitan. Les da pena, les da, es que me puede decir que no. Que te digan que no, ¿verdad? Pero qué tremendo somos, hermano. El hombre, yo creo por naturaleza es cazador. Pero la mujer es la que nos casa. No entendí el chiste, ¿verdad? Usted cree que la está buscando, pero realmente quien lo encontró es ella. Sí, ella nos casó realmente. Jóvenes, entonces ya le di un consejo. A lo mejor la hermanita dice, pues nunca me dice nada. Me lo dijo primero aquel mugroso. Me bajó el cielo y la tierra y era mentira y este nunca me dijo nada. Hermano, tenemos que tener también sabiduría, también entendimiento. Mire, le voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos al hermano Miguel Flores. Sí, Flores. Fíjese cómo fue la cosa, ¿ves? Mira, la hermana se puso roja, se puso la hermana. Y mire, es tremendo. Mire, ¿ves? Nosotros teníamos a la hermana Damaris aquí en la iglesia, solterita. ¿Qué le parece? Pero se va a viajar ¿a dónde fue? A Virginia, ¿verdad? ¿Y qué cree que hace tremendo? Se la conquistó allá. ¿Qué le hace? A ella lo conquistó a él. Sí, porque usted salió a casar, pero ella lo casó. ¿Se dio cuenta? Y cuando yo vengo a conocer a mi hermana Damaris, no, pues ya, aquí viene ya mi prometido, dice. Este ya la había casado por allá. Jóvenes, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dios mío. No, hombre, así que. Vamos a pedirle al Señor para que los avive en ese sentido. Les dé un avivamiento. Aleluya. No sé qué pasa con estos jóvenes de acá, pero les aconsejamos ahí para que no le quiten a las hermanitas. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Entonces, el temor a Dios. Es muy importante el temor a Dios, hermano. Padres, aconsejen a sus hijos. Señoritas y jóvenes,
Si quiere una esposa responsable, una esposa fiel, una esposa sometida, busque una mujer de Dios, una mujer temerosa de Dios. Porque de esa manera, no le digo que no van a haber problemas, pero ambos van a pelear, ambos van a luchar para poder sostener esta relación. Óigalo bien. Número 4. ¿Cuáles son las cosas que tengo que considerar al casarme? Considerar la diferencia de edad entre la pareja. Hermano, yo creo que Dios nos ha dado sentido común a nosotros para que nosotros podamos entender esas cosas. Un hombre de 60 años no se va a buscar a una muchacha de 18 años. Amén. ¿Y por qué cree que la ley prohíbe todo ese tipo de cosas, verdad? Por algo ha de ser, ¿verdad? Porque la muchacha no tiene experiencia y el viejo mañoso sí se la sabe todas, ¿verdad? Y se la envuelve, ¿verdad? Entonces, la edad es muy importante. ¿Por qué? Ahora usted, hermano, eso no lo dice la Biblia, usted, ¿verdad? Usted me puede objetar eso. Si no, hermano, yo no veo que ahí dice que tiene que tener esta. No. Por eso le dije yo, tenemos que usar el sentido común. Un hombre de 60 años con una muchacha de 15, 18 años, pasan 15 años de casados. ¿Cuántos años va a tener el marido? Aquel dice, ya se murió, mire qué malo es pues. ¿Ya le dio cáncer o qué pues? ¿Cuántos años va a tener? 75 años, ¿cierto? ¿Ella cuántos va a tener? 30. ¿Qué le parece? Por naturaleza. La misma naturaleza nosotros nos lo dice, hermano. No seamos insensatos, no seamos necios nosotros. Debemos de usar el sentido común que Dios nos ha dado en la vida. Pero muchos nos encaprichamos, muchos tomamos decisiones a la ligera y la gente no quiere escuchar. Luego vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen los engaños y vienen las diferencias de una cosa y de la otra, hermano, y la cosa se rompe. Y el problema es que luego quedan hijos. Y debemos de tener nosotros cuidado en lo que se refiere a edades. Claro, y debemos de poner, recuérdese que siempre van a haber sus excepciones, pero no estamos hablando de una de un gran margen, amén, de diferencia entre lo que es la edad de él o de ella. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Usted me dirá, hermano, entonces, a ver, ¿cuántos años, hermano? ¿5? ¿10? ¿15? ¿20? ¿Usted qué diría? Es que es lógico, hermano. Allá un hermano dijo, y lo oí, unos 10 dijo. ¿Quién fue el que dijo 10? Yo creo que 10 todavía la hace. Amén. Algo así raspadito, pero sí la hace. Amén. Aparte de que debe de haber un compromiso serio. La muchacha, la mujer con la que se case debe de saber lo que está haciendo, debe de saber con quién se está casando. Lo mismo él como lo mismo ella. Si está de esa manera, gloria a Dios. Pero si se casa con una mujer inmadura, hermano, con una mujer que no es, que es, aunque no hay tal cosa, una medio temerosa de Dios, olvídese. Eso no va a durar. Entonces, yo le estoy hablando de cosas que debemos nosotros de considerar al casarnos. ¿Por qué? Porque las cosas son muy serias en el matrimonio. Debemos de estar seguros que amamos a esa persona. Amén. Debemos de estar seguros que amamos a esa persona porque de esa manera estaremos dispuestos a sacrificar cualquier cosa. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, dice la palabra del Señor. Amén. Menos, dijo el Señor Jesucristo, el adulterio. Menos la fornicación. Amén. Aunque existe el perdón, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo da la pauta ahí para que el hombre o él o ella se puedan divorciar. Dese cuenta que, aleluya, si estas cosas no se toman en cuenta, hermanos, no se toman en consideración, nos vamos a meter nosotros a un sinfín de problemas. Y en vez de que el matrimonio, porque el matrimonio es de bendición. Yo quiero que sepa esto, hermana y hermano que no se ha casado.
El matrimonio es una bendición de parte de Dios. El matrimonio, Dios fue el que lo instituyó. El que haya esposa, haya el bien, dice la Escritura. Óigalo bien, haya el favor de Dios. La benevolencia de Jehová ha encontrado. O sea, el matrimonio es una bendición cuando se vive de acuerdo a los principios, a las cosas que Dios establece para la pareja. Pero si él no la ama, si ella no se somete, hermano, la cosa no va a funcionar. Y usted se puede estar quejando toda la vida de él y él de ella no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo los principios bíblicos. Somos caprichudos, somos tercos, somos necios, no, somos rebeldes, somos orgullosos, hermano, y todas esas cosas van poco a poco destruyendo una relación. ¿Por qué es bueno el matrimonio? Porque dos son mejor que uno. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muchos que no consideran estas cosas, hermano, terminan afectando no solamente sus vidas, porque si hay algo que marca la vida emocional de un ser humano, es el matrimonio. Son los problemas dentro del matrimonio. Y cuando hay problemas dentro del matrimonio, los hijos son afectados. Mire, para las personas ya maduras, muchos de nosotros recapacitamos de esta manera cuando hay problemas dentro del matrimonio. Pues yo me voy y tú te vas. Yo no te necesito, yo me puedo conseguir a otra. Esa es lo que nosotros decimos, ¿verdad que sí? Sin embargo, recuérdese la promesa que un día le hicimos al Señor. Sin embargo, recuérdese que ahora nosotros ya no podemos tomar la decisión solamente por tomarla, porque ahora somos una sola carne. También recuerde, hermano, de que le hizo una promesa a Dios y que ahora están los hijos de por medio. Usted no puede tomar solamente la decisión solamente porque a usted se le ocurrió, solamente porque usted ahora así lo quiere hacer. Fíjese, y a mí me da mucha lástima cuando veo a la gente que solamente se casa por casarse. Imagínense que en Las Vegas casan a las personas en el drive-thru, dicen, ¿verdad que sí? O sea, casamientos que de repente están todos borrachos, casémonos, vámonos, y se van a casar. Oiga, hermano, qué tontería es esa. Y luego se meten a tener hijos. Nosotros muchas veces somos el resultado de ese tipo de malas relaciones. Pero bendito sea Dios que nos está cambiando, que nos está dando la oportunidad para poderlo hacer de manera diferente. Pero lo que yo le quiero decir es, por eso es que debemos de pensarlo muy bien. Por eso es de que nosotros no debemos de tomar decisiones simplemente a la ligera. ¿Por qué? Porque a la larga, hermano, usted y yo le vamos a desgraciar la vida a nuestros hijos. Si viera psicológicamente, ¿por qué hay pandilleros? ¿Por qué hay drogadictos? Aunque no es excusa, pero de cierta manera son afectados. Somos afectados todos los seres humanos. Entonces, el casado, la casada y el que se va a casar debe de tener esto bien en cuenta, bien claro, que se casa para toda la vida. Amén. Y que tiene responsabilidad, ya no se manda solo, ya no puede pensar solo, tiene la responsabilidad de los hijos ahora. Gloria a Dios. Y el matrimonio llevado conforme a Dios es bonito, es hermoso, porque se disfruta uno del otro y se disfrutan de los hijos. Los hijos son una bendición. A ver, padres de familia, ¿cuántos creen que los hijos son de bendición? Es que son algo increíble los hijos. Amén. O sea, yo amo mucho a mis hijos. Y espero a través de mis consejos que les doy, que les vaya bien en la vida. Y voy a hacer cualquier tipo de sacrificio en mi persona para darles un buen ejemplo, para enseñarles el camino de la verdad. Entonces, yo ya no puedo pensar como Luis de la Cruz, aquel Luis de la Cruz que estaba soltero, aquel Luis de la Cruz que no conocía al Señor. Ahora tengo al Señor. Ahora sé lo que es el matrimonio. Ahora sé lo que son los hijos. Amén. Yo no puedo culpar
A mi padre, o el día de hoy el joven no puede culpar a su padre, a su madre, porque ahora tiene al Señor. Ahora tiene la oportunidad de comenzar a decir, ok, hoy ya sé lo que estoy haciendo. Hoy ya sé a lo que me voy a meter. Y hoy ya sé a quién yo debo de buscar. Amén. Gloria a Dios. Muchos jóvenes se preguntan, ¿y por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué yo tengo que pasar por todas estas necesidades? ¿Por qué aquellos no y yo sí? Es increíble lo que nosotros podemos causar. Mire la desobediencia del hombre, mire el pecado del hombre, mire el duro corazón del hombre. Es duro, es muy duro. Por eso, mire hermano, como dijo el apóstol Pablo cuando le hablaba allá en Corintios, yo ruego, dijo, para que sean salvos, ¿verdad? Rogamos por el Señor. De la misma manera estoy haciendo yo esto con los jóvenes y las señoritas. Y con aquellos que ya no son jóvenes, pero que todavía piensan casarse. Obtenga este consejo. Amén. Dele gracias a Dios por poder escuchar el consejo de su palabra. Amén. Por tenerlo en el corazón. Sea sabio en su decisión. Porque Dios quiere que nos vaya bien en la vida. No desprecie su palabra. Sé que su palabra a veces a un joven le parece dura, le parece como, es que Dios no quiere que disfrute, es que Dios es solamente que no. No, Dios no es así. Muchas veces nosotros como padres somos los que causamos ese ambiente, pero Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida de manera correcta. Porque si no, nosotros nos amargamos la vida. Dice la palabra del Señor y usted, a ver, todo joven debe de conocer esta escritura. Eclesiastés 12:1. ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Todo joven cristiano debe de conocer esta escritura. ¿Verdad que sí, joven? Aleluya, oiga, le están gritando los jóvenes ahorita. Acuérdate de tu Creador en los días. Este es un alcahuete Se los puso ahí, mire. Este Rigo es alcahuete. Vamos a hablar ya con la hermana para que no sea alcahuete. Hermana, por favor, ya te encargas. Acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? Ahorita. O sea, en pocas palabras, tómame en cuenta en tus decisiones. Tómame en cuenta en las cosas que vas a hacer. Acuérdate de lo que yo te he enseñado. Pídeme, ora a mí. Pídeme guianza para que yo te pueda guiar a aquella persona que te va a ser de bendición. Confía en aquellos que confían en mí, porque yo me encargo de ellos, porque yo los guío a ellos. Oiga lo maravilloso que es esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo le aseguro que muchas parejas en ese momento están viviendo esto. Dice, qué miseria en la que yo estoy, ya no aguanto, ya no soporto. ¿Por qué? Porque se casaron por capricho. Porque se casaron en rebeldía. Porque se casaron desesperados. Óigalo bien. Y eso no solamente le trajo problema a él y a ella, sino también a los hijos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora entiende por qué la inestabilidad en la vida. Porque todo comienza del matrimonio. Un buen matrimonio crea buenos hijos. Los cuida, los sostiene, los protege y los prepara. Amén. Ese es nuestro deber. Pero imagínese un joven que no tiene a su papá y a su mamá para que lo aconseje, para que le diga, para que le enseñe. Qué triste es eso, porque está adivinando todo el tiempo en la vida. Y adivinar en la vida es un juego muy riesgoso. Termino con este punto. Entonces, ¿por qué es importante casarse con alguien temeroso de Dios? ¿Por qué es importante casarse con alguien temeroso de Dios? Porque ambos amarán a Dios y estarán dispuestos a sacrificar cualquier cosa para poder agradarle. El mismo yugo, el mismo amor, la misma dedicación. Ambos tendrán un solo propósito en la vida: querer agradar a Dios, querer estar al servicio de Dios.
Oiga, qué tremendo de que de repente usted se case con alguien, la hermanita se case con alguien que no ama al Señor, que no quiera nada de Dios, y que cuando ella quiera servirle, dice, no, no vas a la iglesia. Y si te vas a la iglesia, hijo de hermana, imagínate, ¿qué harías, hermana? ¿Ah? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y si la esposa te dice, tú te vas a la iglesia y yo me voy al baile. ¿Qué te parece? Que no te vas, le dice aquel. Te vas a la iglesia conmigo. Ahí empieza la guerra. Sí, se da cuenta lo que es casarse uno con yugo desigual. No funciona, hermano. Alguien podría decir, hermano, yo conozco a alguien que lo hizo así y fíjese que le funcionó. Tal vez uno en 1,000,000. Porque ya le dije que siempre hay sus excepciones. Por misericordia de Dios. Pero la mayoría de veces que sucede que ella se casa con un mundano o que él se casa con una mundana, la mayoría de veces se lo lleva al mundo. Es fuerte. Porque si se casó con un mundano, lo primero que va a pasar, lo primero que demuestra ese supuesto cristiano o esa supuesta cristianita es que no tiene temor a Dios, que no tiene convicción en el Señor. Y por eso lo hizo. Aleluya. Ambos tendrán un solo propósito en la vida. Compartirán las mismas cosas, tendrán todas las cosas en común. Amén. Querer ayudar, querer servir, estar en la iglesia. Si ella quiere ayunar, se ponen de acuerdo. Pero si estamos ambos uno en el mundo y otro en la iglesia, esa es una guerra campal todo el tiempo. Si pelean los que son cristianos, tienen guerras como las de Troya, como la Primera Guerra Mundial y como la Segunda Guerra Mundial, que salen sartenes por aquí y salen, no se imagina entonces con yugo desigual cómo va a ser la cosa. Dios mío, nos matamos, hermano. Si nosotros la misericordia es la que nos detiene. ¿Usted quiere guardar la Biblia a veces? Se queda con la boca así como porque sí quisiera decir sus cositas, pero el temor de Dios nos detiene. Amén. Entonces, compartirán las mismas cosas, todas las cosas las tendrán en común, educarán a sus hijos de igual manera conforme a los propósitos de Dios. Esto es algo muy importante, porque imagínense que ella le sirva a Dios y él no le sirve a Dios. Entonces, cuando venga el muchacho, aquel con su ideología mundana y ella con su ideología cristiana, papá, fíjate que tal y tal cosa. Chale, mijo, chale, dale. ¿Cómo vas a creer eso? Le va a decir la mujer, ¿verdad? Hijo del diablo. Otra vez hijo del diablo. O sea, y va a empezar, ¿a qué le va a enseñar una cosa y ella le va a enseñar otra cosa? ¿Qué hijo vamos a tener entonces nosotros? Yo he visto este tipo de familias, hermano, y déjeme decirle que es un problema. He ido a ministrar a gente de que de repente él es cristiano, ella es cristiana, o viceversa. Hermano, uno no sabe qué decirle a esa gente. Porque uno dice, no, pero es que yo no creo eso, dice. Y yo le digo a la hermana, ¿y por qué se casó con él entonces? ¿Por qué? Es que no hay de otra ahí. Entonces, es muy importante. Porque yo creo que cuando nosotros tenemos hijos, hermano, queremos que le vaya bien a nuestros hijos. De veras. Y cuando usted llegue a tener hijos, usted va a saber lo que es ser padre y madre. Y va a querer que a sus hijos le vaya bien. Y va a hacer cualquier cosa para tratar de enseñarles. Pero si tiene una relación como esa y no tiene un hombre o una mujer temerosa de Dios, no van a enseñar la misma cosa. ¿Por qué es importante casarse con alguien temeroso de Dios? Porque evitaremos muchos dolores de cabeza y problemas en el futuro debido a las diferentes creencias. Yo quiero que mi familia se vaya al cielo conmigo. Así lo quiero. Quiero que mis hermanos se vayan pero estamos hablando del matrimonio. Quiero que mi familia se vaya al cielo conmigo. Y por lo tanto, si tenemos todos esa misma idea, vamos a trabajar todos en un solo camino. De una sola manera nos vamos a dirigir nosotros.
Pero si no es así, hermano, es un gran problema. Usted llega a la hermana y con sus alabanzas y su rock. Y apaga esa. ¿Y por qué? Decir él. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿O se va a estar echando su bailecito por ahí? ¿O va a decir, mira, mañana hago una fiesta aquí en la casa? Pero hoy, mañana la hago. Y la hermana orando ahí, ¿qué? Eso, así va a ser. Así va a ser la cosa. Que dijo este hermano que le quite la luz. Que le baje la palanca de la luz para que no celebre la fiesta. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. Pero al decirle esto, no es para asustarlo, sino es para que nos disciplinemos nosotros. Es para que nosotros nos hagamos responsables y no tomemos las cosas a la ligera. Amén. Yo me casé a los, ¿quiere que le diga? Más o menos. Mire, sin el Señor solo andaba rejuntado, digan allá afuera, ¿eh? Pero ni bien conocí al Señor, me casé. Pero fue a los 25 años. ¿Ah? Ya estaba ahí. Aunque yo de maduro no tenía, yo iba a caer verde del árbol, hermano. Sí, porque no maduraba. Y una cosa hace el matrimonio, nos hace madurar. Es increíble. Mire, nosotros cuando no estamos casados somos bastante irresponsables. No tenemos definido lo que nosotros queremos. Pero cuando nos casamos, nos cambia completamente todo. Nosotros somos los que gastamos, hacemos esto y lo otro. Pero cuando nos casamos ya la cosa cambió por completo. Porque le buscamos dueño a la chequera. ¡Gloria a Dios! No, pero ellas ministran muy bien. No todas, por supuesto, hay excepciones, ¿verdad que sí? Hay excepciones. ¿Ah? Porque ya le dije que la mujer es mejor administradora que el hombre. ¿Ah? Amén, dice la hermana. Nosotros no buscamos ofertas, nosotros vamos directo a comprar las cosas y nos gastamos un dineral, mientras que la hermana los consigue a 2 por 1. No sé cómo le hacen, pero los consigue a 2 por 1. Conocen los días de las ofertas, conocen los lugares, se chismean entre ellas. Total es de que algo hacen para poder, si nosotros fuéramos a comprar la comida, olvídese. ¿Ah? Hasta para eso son bien cuidadosas las mujeres. ¿Sí o no? ¿Ah? Al menos en Guatemala así es, hermano. El tomate. A mí me ha tocado ir con mi mamá al mercado. Y de repente va, ¿a cuánto nos dan los tomates? Dice, ¿verdad? A tanto, le dice. Démelos a tanto, le dice. Ah, no, es que allá me los dan a tanto, le dice. Entonces, y yo me quedo así, pero, mamá, compráselos, hombre, le digo yo así, ¿verdad? Cállate, me dice. Ah, yo sé lo que estoy haciendo, dice. Sí, ¿qué crees? Si no, esto no me alcanza el dinero, no me alcanza el gasto, dice. Imagínense. Pero uno va, échelo. Cuando miramos, vacía. ¿Ah? Porque no tenemos eso nosotros. Por eso le digo, es una bendición. La esposa es una bendición y el esposo es una bendición. ¿No dijeron amén, Señor? Me asustaron. A ver, lo voy a repetir una vez más. La esposa es una bendición. Ah, eran dos varones. Y el esposo es una bendición. Hermano, usted no dijo amén, hermano. Híjole, allá tampoco dijeron amén. A ver, ¿dónde más no dijeron amén? Ah, yo no oí que, a ver, una oportunidad más a las mujeres. Hermana, los esposos son de bendición. Rebeca, pero tú poquito amén por tu mamá. Ya, ese es tu papá, ese no es tu esposo. Ella por la mamá dijo amén, dijo para defender a la mamá. Aleluya, hermano. Lo que hace Dios es bueno. Siempre y cuando nosotros seguimos lo que Él enseña. Entonces, apreciemos estas cosas. Porque recuérdese, las cosas que no tiene ella, las tiene Él, y las que tiene Él, no las tiene ella.
Ambos somos un complemento muy hermoso, el uno con el otro. Y de esa manera, hermano, vamos a gozar de los beneficios del matrimonio, de no estar solo. ¿Ah? Estar solo es duro, es triste. Imagínese, no hay cosa más dura que se le muera el esposo o la esposa a alguien. Los hijos duelen, pero se tiene el estudio, se ha investigado eso, que duele más la muerte de la esposa y del esposo que de un hijo. No, dice el hermano, no está de acuerdo, pero ha sido comprobado ya, porque antes de que usted tener hijos, tuvo a su esposo, y los hijos se van y su esposo y su esposa están ahí todo el tiempo con usted, y se hace una gran costumbre. Por eso el choque emocional que se recibe cuando hay separación, cuando hay muerte, es tremendo, porque recuérdese que, vamos a ver, la mamá y el hijo no son una sola carne. El esposo y la esposa son una sola carne. Está muy profundo esto, ¿verdad? Algún día, mejor no se lo digo, porque si no se va a morir para que usted lo compruebe. Y usted no quiere que pase eso, ¿verdad? Aunque va a pasar. Gloria al nombre del Señor. Los beneficios es no estar solo y te enseña que realmente eres alguien muy especial. Te da mucha estabilidad física y te da mucha estabilidad emocional en tu vida. Es muy bonito el poder compartir sueños, el poder compartir metas, el poder compartir muchas cosas en la vida y el poder aprender. Porque si hay un lugar donde yo le dije la vez pasada que aprendemos es en el matrimonio. Amén. Ahí nos dicen todos nuestros defectos. Ahí le dicen muchas veces hasta de qué se va a morir. Nada se cree eso. Vamos a darle esa noche al Señor, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por aquellas cosas que tenemos que considerar en nuestra vida.